vamos a tratar de llegar al tema. Nosotros habíamos dicho en algún encuentro anterior, porque llamar clase a esto no sé si está del todo bien, nosotros habíamos dicho en algún encuentro anterior que el empleador tenía la facultad de organizar y dirigir el trabajo, ¿sí? Es decir, que dentro de esa distribución de funciones, derechos, obligaciones que emanan, que nacen. Ahí vino Priscila. ¿Estamos, Priscila? Sí, profe. Bueno, ok, yo voy a copiar ahora. Ahí está. Bien. Para presentarte en tema, digamos, de lo que habíamos recién empezado a hablar, vamos a hablar hoy, vamos a hacer un encuentro breve, pero como es una idea muy teórica, para que no resulte del todo pesado, vamos a hacer un encuentro breve. Vamos a hablar de ius variandi, que está regulado en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si uno tuviese que traducir ius variandi, sería traducido como el derecho a cambiar, el derecho a modificar. Eso es lo que sería ius variandi. Vamos a llegar a ius variandi primero recordando una idea. Nosotros habíamos dicho en alguno de estos encuentros que tuvimos que el empleador tenía la facultad de organizar y dirigir el trabajo. Es decir, dentro de ese conjunto de derechos, obligaciones, responsabilidades, funciones que emanan de la relación laboral, es decir, de ese vínculo entre el trabajador, persona física, y el empleador, persona normalmente jurídica, en el cual el trabajador se obliga a poner su fuerza física o mental a disposición del empleador, es decir, se obliga a presentarse a trabajar, a seguir sus indicaciones, y el empleador se obliga, en función de eso, a pagarle la remuneración. Nosotros habíamos dicho que el empleador precisamente tenía la facultad de organizar y dirigir el trabajo. Artículos 64 y 65 de la ley. ¿En qué consiste esta facultad de organizar y dirigir el trabajo? Bueno, básicamente en lo que dicen esos verbos, ¿no? El empleador define, acomoda el horario en el que se va a trabajar, respetando, claro está, limitaciones que tiene la jornada, que vamos a ver más adelante. El empleador instala su empresa, su negocio, su consultora en el lugar donde desea. Sí, claro, tendrá limitaciones en cuanto al tipo de inmueble, limitaciones en cuanto a la seguridad, pero básicamente la ley le consagra al empleador, de entrada, digamos, desde el vamos, el derecho de organizar y dirigir su trabajo, su explotación, su negocio. Y no solamente en el tema físico, decir, bueno, pongo la fábrica en Bransen, instalo la fábrica en Ensenada, sino que también dentro de esa facultad de organizar y dirigir el trabajo está la de contratar a los trabajadores o trabajadoras que desee. ¿Sí? No hay obligación del empleador o no hay manera, mejor dicho, de obligar al empleador a que contrate a determinada persona. Como ustedes ya saben, acá hago un asterisco, y si no se entiende, por favor díganmelo, ustedes ya saben que en derecho y en la ley de contrato de trabajo, cuando hablamos de un derecho, ese derecho no es absoluto, tiene limitaciones. O sea, no hay derecho absoluto en nuestro sistema jurídico. Todos los derechos tienen limitaciones. Esas limitaciones, hola, ¿es tu nena? Sí, profe. ¿Sos mamá? Por eso a veces me desconecto del video, porque por ahí la tengo que salir a correr buscar.
No, no, bueno, está bien, pero es muy loable. Vos, Camila, no, vivías con tu pareja. Mi hijo es mi perro, está acá acostadito. Ah, ok, bueno. Pero si bien es una compañía, claro, el estudiar con un hijo es más complicado aún, ¿verdad? Este es mi hijo. Ah, está, bueno, están las dos con sus Amo los criaturas. perros Salchi, qué hermoso, Cami. Este, mirá cómo está concentrada, está casi más concentrada que la mamá. Hola. Qué Hola. extraño Yo tengo yo no tengo chicos, pero tengo un ahijado, tengo ahijados grandes, porque ya soy grande, y tengo un ahijado chiquitito que tiene 3 años. Y es increíble lo distinto que son las criaturas de ahora de lo que es, no sé, mi De ahijada lo que más éramos grande, nosotros también. bueno, mi ahijada más grande tiene 30 años, y bueno, yo he estado cerca de mis ahijados, tengo varios, pero este chiquito de 3 años es un cohete a la luna, es una cosa que... Sí, sí, tienen terribles. Aparte de inteligente, ya Bueno, eso mismo, es la verdad. ¿dónde lo desenchufás, digamos? Porque desenchúfenlo, párenlo un ratito. Sí. Esa Están es- a 2:20 todo el tiempo los niños. sí, bueno, en buena hora, ¿no? Es decir, Sí. que mejor que... Profe, metiéndonos un poco, volviendo al tema, con el tema esta de la materia esta, yo tengo el libro mira, que lo usaban recursos humanos de la otra facultad de Chiavenato. ¿Este me sirve para la materia? No, porque nosotros, de la parte general de Chiavenato, que es Administración de Recursos Humanos, nosotros para la parte general vamos a ver responsabilidad social empresaria y vamos a ver un poco de mercado laboral. Después el resto es contenido teórico de la ley. Ah, genial, buenísimo. ¿Sí? Eh, Listo, entonces. igual es un libro muy didáctico, muy interesante. No, Sí, digamos, sí, sí. tenerlo en tanto. Bien, entonces, nosotros decíamos, el empleador tiene la facultad de organizar y dirigir el trabajo. Ya sabemos que los derechos en todo el ordenamiento y también en la ley de contrato de trabajo no son absolutos, tienen límites. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero el empleador tiene el derecho, en función de lo que consagran los artículos 64 y 65 de la ley, de establecer el horario en el que se va a trabajar en su empresa. Sí, tiene el derecho de establecer el horario en el que se va a trabajar en su empresa. ¿Eso es claro? ¿Hay dudas? No. Tiene el derecho de fijar la jornada de trabajo. Ahora, ¿qué límites tiene ese derecho? Respetar ciertas condiciones. No se pueden trabajar más de 48 horas semanales, hay que tener un día franco entero a la semana, si se hacen horas suplementarias se tienen que pagar más caras, etcétera, etcétera. Bueno, esta facultad de organizar y dirigir el trabajo en su conjunto implica ciertas potestades, fijar el horario, fijar dónde se trabaja, incluso también significa la potestad de poder sancionar a un trabajador o trabajadora cuando falta, cuando llega tarde, cuando no cumple una orden. Ahora bien, esa facultad de organizar y dirigir el trabajo, ¿es absoluta? No, claro que no. Tiene un límite, así globalmente hablando. ¿Cuál es ese límite? Bueno, el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 66, que está redactado con una reforma creo del año 2016, es un artículo que ha tenido modificaciones en la ley, establece que el empleador no puede generar o producir modificaciones en la relación laboral que impliquen esos cambios de jornada, de lugar de trabajo, de condiciones de trabajo, dice la ley, un ejercicio irrazonable
de la facultad de organizar y dirigir el trabajo. Es decir, lo que la ley está diciendo es, la facultad de organizar y dirigir el trabajo que tiene el empleador no le permite hacer cambios que sean irrazonables. ¿A qué llamaríamos cambios irracionales? No sé, por ejemplo, trabajamos de día, pasamos a trabajar de noche. ¿Cómo se justifica eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ese cambio tan abrupto con nuestro trabajo? No tiene nada que ver. Bueno, entonces es irracional. Trabajar de noche. Normalmente se entiende que la noche, la nocturnidad, está más vinculada con el descanso que no con el trabajo. Recién mencionamos el tema de los límites de la jornada. Ustedes saben, o si no se los cuento, que esta famosa idea de las 8 horas de trabajo, en algunos manuales de la materia se habla de los tercios. 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, 8 horas para el entretenimiento, para despejarse, para la lectura, para la cultura. De ahí viene la idea de las 8 horas y de los tercios. Bueno, la noche está más vinculada precisamente con el descanso. Entonces, cambiar la jornada para la noche sería irrazonable. O sea, no lo puede hacer. Esperen que les escribo. Entonces, el primero de los motivos que es un límite, que es un freno a la posibilidad que tiene el empleador de hacer cambios, es la irracionalidad de la decisión. Para decirlo en términos más fáciles, no se entiende que ahora tengamos que trabajar de noche. No se entiende. ¿Por qué? Bueno, irracional sería lo que no tiene una explicación fundada en el trabajo. O sea, ¿por qué tenemos que trabajar de noche si de día veníamos bien? De día hay colectivos, de día hay más seguridad para andar, o sea, es irrazonable. No tiene sentido. Ahí vamos a hacerlo con un párrafo más fácil. El otro punto que no puede tener la modificación del... Perdón, estoy escribiendo cualquier cosa. No alterar cuestiones centrales del contrato. El otro límite, bueno, el primero era la irracionalidad. La medida que disponga el empleador no puede ser irracional. La segunda limitación que tiene, dice la ley, es no puede alterar cuestiones centrales o esenciales del contrato. ¿Sí? No puede alterar cuestiones esenciales o centrales del contrato. ¿A qué le llamaríamos cuestiones esenciales del contrato? Por ejemplo, la categoría del trabajador. O sea, yo no puedo decirle, no sé, a un supervisor, bueno, ahora hace la tarea de un ayudante. ¿Sí? Eso es central en el contrato individual, en el contrato que tengo con un trabajador, la categoría, ¿cómo decirlo? El desarrollo de una determinada tarea es un elemento constitutivo, central. ¿Sí? Bien, eso sería alterar una cuestión central del contrato. O, por ejemplo, en un comercio, que es normalmente un lugar donde se presentan ciertas dudas o ciertos problemas, bueno, a mí me contratan para ser repositor, pero también me hacen bajar el camión, también me hacen acomodar en la cámara frigorífica, también me hacen hacer otras cosas, limpiar. Caso típico en los comercios de barrio, incluso en los... Sí. A mí me pasa, por ejemplo, yo trabajo para el Estado, ¿no? Trabajo en jefatura de gobierno. Y me pasa que, por ejemplo, entramos en abril por el tema de la pandemia para atender el 148. Y bueno, por ejemplo, a una compañera de trabajo que era operadora telefónica, un día la cambiaron a supervisora y de supervisora la pasaron a coordinadora y, a ver, cobraba lo mismo que nosotros, pero era como que le iban cambiando de puesto y así iban eligiendo al azar uno y te ponían como para pasar lista y bueno, nada, y como que eso
no es que altera, sino como que genera un poco de desmotivación y también diferencias en el grupo o en el piso donde uno ejerce la actividad. Sí, el tema es que ahí, digamos, vamos a tratar de desgranar un poquito la situación. El tema de ascender a alguien, es una potestad que tiene el empleador. Es decir, y no tiene que rendir cuenta. Igual no es el tema, no es ascender, sino cambiar la actividad, porque seguía teniendo el mismo contrato, el mismo régimen horario y el mismo sueldo, digamos, Bueno, ¿entendés? eso es un ius variandi ilegítimo. Eso es un ius variandi ilegítimo. No, ahí se da la particularidad de que es empleo público, digamos, ¿no? Eso tiene otras limitaciones, si quieren, en algún momento hablamos de la diferencia de empleo público y empleo privado. Pero esa situación que vos mencionás es un ius variandi ilegítimo, infundado. ¿Eh? Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una alteración de ciertos aspectos centrales o esenciales del contrato. Si te contraté para esto, no te puedo hacer otra cosa, salvo que esa otra cosa sea un ascenso y tenga beneficios. ¿Se entiende? O sea, por dar un ejemplo, si a mí me contratan como ayudante ganando 10 y el empleador, porque un día ve que trabajo bien, me dice, bueno, mira, vas a pasar a ser supervisor y ganar 50, ese ius variandi, como es netamente a favor del trabajador, no va a ser ilegítimo. ¿Sí? La ilegitimidad o el exceso en el ejercicio del ius variandi tiene que ver con restringir, con limitar derechos del trabajador. ¿Sí? Entonces, vamos, el cambio que el empleador me dice no puede ser irracional. El cambio que el empleador me dice que tengo que hacer, me obliga, no puede implicar el cambio de ciertos aspectos centrales del contrato. La jornada, la extensión, el tipo de tarea. Y el tercero de las características que da la ley es que esa modificación no puede causar perjuicio material o moral al trabajador. Entonces, el ius variandi es excesivo cuando es irracional, cuando causa modificaciones en aspectos centrales del contrato, o cuando causa un perjuicio material o moral al trabajador, perdón. Perjuicio material, claro está que va a ser la remuneración. Que no significa necesariamente que me bajen el sueldo, sino, por ejemplo, una pérdida de la remuneración sería que me hagan trabajar una hora más y no me la paguen como hora suplementaria. Un perjuicio material sería que me digan, mira, vos viste que trabajabas en Berisso y vivís acá en La Plata, bueno, ahora vas a trabajar en Bransen, porque necesito gente en el local de Bransen. Bueno, sí, está bien, tenés un local en Bransen, pero ¿y yo? ¿Cómo hago para ir a Bransen? ¿Me lo pago yo? ¿Se entiende? O sea, perjuicio material no es solo que me bajen el salario. Podría ser, por ejemplo, que me quiten el comedor, si yo tenía un lugar donde el empleador me daba de comer, eso también sería un perjuicio material. Es decir, perjuicio material es o que yo gane menos, o que por lo mismo me hagan trabajar más, o que por el cambio yo tenga que gastar en un gasto que antes no tenía. Y moral sería un poco este tema de lo que le pasaba un poco a tu compañera, ¿no? Que vos decías, creaba el desánimo, el desaliento, un poco la idea de para qué esforzarse si al final después eso no sirve, no rinde, que hoy trabajás acá, mañana allá. Claro, y más allá de eso, yo porque uno lo ve de relacionista público, decir, bueno, voy a evaluar en el piso a quién me conviene poner de coordinador, porque, ¿entendés? Entonces yo estaba, no puede ser que le haya puesto a esa señora de coordinadora si no sabe
No, no, estaba indignada más que desmotivada. Bueno, pero es válido lo que decís, desde la óptica de donde lo ves hasta, bueno, la consecuencia de esto que trae. Mirá, ¿para qué si al final acá después te aparecen estas sorpresas? Eso es muy común en las charlas informales, en los espacios de trabajo, ¿no? Eso creo que hablamos en algún encuentro de este contrato psicológico que todos firmamos con nuestro empleador. Bueno, se ve frustrado, por usar una palabra un poco más vinculada con la psicología, ¿no? ¿no? Esa expectativa que yo tengo no, se ve rota, se ve caída. Bien. Entonces, el ius variandi tiene limitaciones. ¿Qué pasa si el empleador no las respeta? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si el empleador toma la decisión y materialmente me obliga a trabajar de noche, a trabajar en Bransen? La ley ahí contiene dos posibilidades para el trabajador. La primera y la más drástica, y la más fuerte, es que ese trabajador que se ve afectado por el ius variandi excesivo, se considere despedido. Diga, bueno, no, mira, yo esto no me lo banco, esto es demasiado, esto es como si me echases. Esa figura en la ley se llama despido indirecto. Y es el artículo 246 de la ley, si no me equivoco. ¿Qué es el despido indirecto? Bueno, ahí hay una contradicción, porque si es despido lo debería hacer el empleador, ¿no? ¿Cómo se llama la figura normal y habitual por la cual el trabajador termina el contrato de trabajo? ¿Por la jubilación? No, esa termina, digamos, es una causal objetiva, diríamos nosotros. ¿Qué manera tiene el empleador si no quiere ir más a trabajar? Renuncia. Exacto. La forma natural de terminar el contrato de trabajo por voluntad del trabajador se llama renuncia. Sí, sí. ¿Ok? Bien, acá el trabajador dice, yo no voy a trabajar más, porque esto que me hiciste es excesivo del ius variandi. Ahora, ¿por qué no se llama renuncia y se llama despido indirecto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué diferencia habría? Esta es casi una pregunta de noviembre ya, pero bueno, la hacemos. ¿Qué diferencia habría entre la renuncia y el despido indirecto? Sería porque al estar presionado por los cambios que no le favorecen, él decide, digamos, renunciar por estas acciones. No es una renuncia como decir, bueno, yo ya no quiero trabajar más porque, no sé, conseguí otro trabajo, que a diferencia de no quiero trabajar más porque vos estás llevándome a que yo renuncie por estas acciones que estás tomando con respecto a mi actividad. Bien, eso está perfecto. ¿Y por qué no se llama renuncia y se llama despido indirecto? Si Porque, la decisión la toma el trabajador. Porque el empleador indirectamente lo está incitando a que él no quiera trabajar más con él. Y porque esto también que, así se ahorra las indemnizaciones y un montón de cosas más, porque cuando lo echás, tenés que pagarle indemnizaciones. Ujú. En cambio, si él se va, no se lo tenés que pagar, porque él se fue solito. Bien, pequeña ¿No? aclaración. Cuando lo despido sin justa causa, pago indemnización. Ah, Si lo despido con justa causa, no pago indemnización. Si viene el trabajador y me pega una trompada, y yo soy el dueño, lo voy a sí. poder echar con justa causa. ¿Ok? Bien, pero tiene que ver algo de esto con la indemnización. Se vincula. ¿Qué pasará en el despido indirecto con la indemnización? Para mí también se debería pagar. Bien, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Pero se pagará siempre o se pagará si
sucede algo, si pasa algo. Para mí, si pasa algo, ¿Y qué sería ese algo? que él renuncie. No, eso ya pasó. Eso ya pasó. Ya él se dio por despedido. Usó el despido indirecto del 246. Si Un realmente tiene sumario. pruebas para comprobar de que lo estaban tipo Ahí está. echando. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿sabes qué? Tal día y tal día no, no vengas más, quédate en tu casa. O venite 2 horitas nomás, ahí te estás sintiendo despedido. A una amiga mía le pasó que trabajaba para el Estado y le dijeron, arrancó sus vacaciones, le dijeron, bueno, ¿cómo estás? Estoy de vacaciones, le dicen, ¿no? Y le dice, bueno, necesitamos que vengas a una reunión. Fue a esa reunión y dijeron, bueno, hoy se van a quedar acá en esta oficina, sin internet, sin nada. No hacían más que charlar y verse las caras, y así estuvo yendo un montón de tiempo. O sea, ella ya se sentía echada. Nunca la despidieron formalmente, directamente. Un día llegó a trabajar y no podía entrar directamente a la oficina porque le habían borrado la huella. Bueno, eso podría ser un despido. Pero en realidad, lo que vos decías al principio tiene que ver con eso. En el despido indirecto, es el trabajador el que es puesto como en la situación de ser echado. Por lo tanto, si inicia un juicio y logra probar ese ius variandi excesivo, ¿qué va a decir el juzgado, el tribunal en el caso de la provincia? Va a decir, páguesele la indemnización. ¿Cómo? Que fue incitado a que, a que él renunciara. Fue incitado a sentirse despedido. Por lo tanto, Claro. va a tener derecho a la indemnización que le hubiera correspondido por el despido. Por eso la figura se llama despido indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque si logra probar eso que él sintió, va a ser despido pleno. Pero tiene que lograr probarlo. ¿Eh? Tiene que lograr probarlo. No siempre es fácil. No siempre es fácil. Entonces, si logra probar, es decir, la explicación sería más o menos así. Mirá, juez, tuve que irme del trabajo porque este cambio era en la práctica la imposibilidad de seguir trabajando. O sea, no me quedó otra. ¿Sí? Entonces, es despido indirecto porque lo genera el trabajador y por lo tanto no tendría derecho a indemnización porque la renuncia es indemnización siempre. Ahora, ¿por qué si se va el trabajador, si decide irse, a indemnización? Porque si logra probar la causa que generó la afectación, va a tener derecho a la indemnización y eventualmente al daño moral. ¿Sí? Entonces. Justamente le iba a preguntar, profe, de cómo quedaba, o sea, más allá del daño de dejarlo sin empleo, cómo quedaba el daño físico y mental de la persona. Si cubría también la indemnización eso. Mira, en el derecho laboral, el daño moral es un instituto un tanto extraño, porque el derecho moral, el daño moral, es del derecho civil, ¿sí? En el derecho laboral se entiende que con la indemnización se compensan todos los daños. Ese es el principio general. Ahora bien, no es lo mismo un despido indirecto en el cual el trabajador o la trabajadora tuvo un intento de suicidio, por ejemplo, porque se sintió maltratada, se sintió ninguneada, se sintió, digamos, avasallada, que un despido indirecto en el cual lo que tengo es un certificado del psicólogo o del psiquiatra que tengo, no sé, miedo a salir a la calle. El daño moral en el derecho laboral hay que verlo en función del contexto bien específico. La regla general es que la indemnización, ya la vamos a ver, es la indemnización del 245 de la ley, que la indemnización por despido cubre todos los percances derivados de esa situación de despido. Como regla general. Ahora bien,
Mirá, vos me decís, no, mirá, a mi compañera en la cartelera le pusieron una foto, y disculpen la expresión, no es muy académica, que era que su pareja tenía relaciones extramatrimoniales. Vos le sacás una foto a eso, a esa cartelera, solamente tiene acceso el empleador, obviamente. O sea, depende de la situación en la cual ese despido indirecto se da, podría haber daño moral. La regla general es que la indemnización del 245, la indemnización por despido, cubre todas las contingencias, todos los avatares de la finalización de la relación laboral. ¿Sí? Entonces, ¿estamos más o menos entendido qué es el despido indirecto? Esa dijimos que era una de las posibilidades que tiene el trabajador o la trabajadora que se ve afectada por un ejercicio de ius variandi abusivo. La otra posibilidad que contempla el artículo es que le reclame a un juez del trabajo, un juez laboral, volver al estado anterior a esa modificación, en algo que se llama reinstalación del puesto de trabajo. Para que lo entiendan, la reinstalación del puesto de trabajo sería como una especie de medida urgente. La gente esto lo suele llamar amparo, pero no es un amparo. Sería como una medida urgente que, bueno, ante la duda te vuelvo al lugar anterior. Y mientras discutimos después si ese ejercicio que hizo el empleador fue abusivo o no. ¿Se entiende, digamos? O sea, mientras discutimos el fondo de la cuestión, volvé al lugar donde estabas antes. Pero cuidado, si no lográs demostrar que fue abusivo, vas a volver al lugar en el que el empleador te puso. ¿Se entiende a qué significa reinstalación del puesto de trabajo? Para hacerlo fácil, digamos, y que se entienda. Yo trabajo de día, me pasan a trabajar de noche, digo, no, esto es abusivo, inicio un juicio para que me reinstalen, vuelvo a estar de día, en la discusión después se confirma que tengo que estar de noche, ahí no me puedo considerar despedido. O sea, usar la opción de la reinstalación y perder ese trámite judicial hace que no pueda optar por el despido indirecto, porque ya el juez dijo que está bien que tenga que pasar a la noche. ¿Se entiende el tema cómo funciona? Por lo tanto, uno, ¿qué tendría que tomar como criterio desde recursos humanos? Cualquier cambio que se quiera hacer importante, que signifique alguna modificación importante de las condiciones, hacerlo de común acuerdo. Firmar una adenda, un agregado, una modificación al contrato y hacerlo de común acuerdo. Que el trabajador preste su beneficio, preste su consentimiento, seguramente a cambio de algún beneficio. Eso en las empresas, en las organizaciones, no lo suelen hacer. Nosotros, por ejemplo, en el estudio, antes de la pandemia, cuando habíamos comenzado el año, en febrero, en el caso de un trabajador de una consultora vinculado con comunicación, un chico que había sido compañero mío de periodismo, le dicen, mira, vamos a trasladar la empresa de Capital, porque es muy caro, la vamos a trasladar a Olivos, porque la Municipalidad de Olivos tiene un crédito y podemos comprar un local en un edificio con un crédito muy flexible, etcétera, etcétera. Así que en vez de a Capital vamos a empezar a trabajar en Olivos. Y el profesional le dice, pero yo vivo en La Plata. Yo para venir al trabajo me tomaba un colectivo, me bajaba en la primer parada que tenía el colectivo en Capital. Ahora, para ir a Olivos, tengo que bajarme en la última, en Retiro, y a su vez tomarme un tren. Me alargás la jornada un montón, porque yo llego a La Plata mucho más tarde de lo que llegaba antes. Bueno,
¿Cómo se solucionó el tema? O sea, la consultora no lo quería perder a ese trabajador, pero a su vez, la consultora tenía derecho de aprovechar un crédito muy flexible de microemprendedores, algo así, de la Municipalidad de Olivos, e instalarse en una oficina en Olivos. Bien, ¿cómo resolvimos el tema? ¿Cómo se imaginan que se resolvió? ¿Qué hubieran ustedes intentado negociar si les hubiera tocado enfrentar el tema? Un transporte que lo lleve más directamente al empleador. O sea, no que se tenga que tomar 2 trenes, sino que, no sé, un remis o algo que lo lleve directamente de La Plata a Olivos. Porque encima son como 2 horas más o menos de La Plata a Olivos. O sea, No, en el tren digo. Es no, un montón de tiempo. no, el problema más operativo, el problema de más lío era la combinación de tiempos entre me tomo el tren y lo que espero el colectivo. Y lo mismo al revés, o sea, entre que me tomo el colectivo y me puedo ir en el tren. Ese era el problema. Bueno, no, en este caso lo resolvimos de esta manera. Se le propuso al empleador que 3 días a la semana la jornada se achicase 2 horas. O que semana por medio el lunes no fuese a trabajar. ¿Se entiende? O sea, no le pagamos el remis, no le pagamos el colectivo, pero que el trabajador elija 3 días a la semana, sale 2 horas antes para compensar, o semana por medio, un día no va a trabajar. Obviamente, el trabajador optó por eso. Un día a la semana, cada 15 días, no va a trabajar. ¿Sí? La relación está distorsionada porque justo con el fin de semana del 17 de agosto, el trabajador tomó la decisión de el martes empalmarlo al fin de semana largo, y ahí se generó un problema porque, bueno, fue 3 días en una semana. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Bien, entonces, ¿se entendió cómo funciona esto del ius variandi, digamos? Parece muy teórico, pero en realidad es muy práctico el tema, porque normalmente surgen estas cuestiones en las que hay que cambiar, modificar, hay que trasladar al trabajador un determinado tiempo. Normalmente tiene que ver con las distancias y a veces también con el salario. A veces también con el salario. Cuando es de salario, ni lo intenten. Cualquier disminución salarial del trabajador es ius variandi excesivo. No hay crisis, no hay coronavirus, no hay nada que unilateralmente justifique que el empleador puede bajar el salario. No hay nada. Más o menos se entendió, quedó claro lo que significa el ius variandi, hasta dónde más o menos podemos llegar. Es una buena, digamos, cuando alguna de estas situaciones se da, es una buena oportunidad para que Recursos Humanos vea un poco esto que ustedes vieron en Recursos Humanos 1 de la flexibilidad, la ampliación de criterios para tratar de buscar el espacio donde el beneficio sea para ambas partes de la relación laboral. Bien, entonces, para este encuentro que estamos teniendo, artículos 64, 65, 66 de la Ley de Contrato de Trabajo y 246 cuando habla del despido indirecto. Nos queda menos de un minuto, si se corta volvemos a entrar con este link. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta de lo que vimos? Si querías decir algo, Priscila, estaba silenciada. Ahí está. Ay, profe. Pasa que se Ok, te escuchamos medio cortado, pero entiendo que estamos, ¿no? Bueno,
Yo lo voy a tratar de subir, le voy a dedicar unas horitas a actualizar los videos y subirlos al campus de la UDE para que les llegue. Traten de comentarle a nuestro compañero Juan, ¿no? Ok, a Juan que dimos este tema, si puede ver el video, cualquier duda me mandan un correo, y si no, nos encontramos el próximo lunes para ver un tema central que es remuneración específica y puntualmente.